Tenemos una ponente de lujo. Nos está acompañando como ponente la doctora Eva Montserrat Madrid Ariz, es de origen chileno y española. Tiene sus titulaciones como médico cirujano, ¿verdad? Con un postítulo en biología celular y molecular, con su doctorado en medicina, también con diplomado en bioestadística aplicada, y su postítulo en biología celular y molecular, y su postdoctorado en el School of Public Health de Harvard University. Ha sido encargada como una profesora de la Universidad de Valparaíso, también directora del Departamento de Ciencias Biomédicas, jefe de cátedra de Metodología de la Investigación en la Universidad de Valparaíso también, vicerrectora de Vinculación con el Medio y profesora titular de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso. Además, como ya lo habíamos mencionado, ella también es miembro del Centro Cochrane Chile, ¿verdad? Entonces, eso es solo para dejar resumido, porque tiene muchas otras titulaciones, en todas ellas ha salido con distinción cum laude, así que estamos de lujo. Con ustedes les dejo a la doctora Madrid. De la Evita, puedes ya. Bien, muchas gracias Virginia por esa presentación. La verdad es que da un poquito de pudor porque la idea no era mostrar la trayectoria hacia atrás, sino que más bien es generar una conversación entretenida en este tema, que es un tema que cada día tiene más importancia y se le da mayor atención. Y yo en el fondo quiero generar una conversación y todo lo que pueda aportar o responder, encantadísima con los hermanos salvadoreños y muy agradecida de esta invitación. Eh, Vamos a, más adelante en el curso creo que tendremos algunas clases de diseños, básicamente diseños observacionales, estudios de cohorte, de caso de control, y ahora la idea era hacer un barniz respecto de la ética de la investigación, un barniz porque yo sé que Virginia luego profundizará en los aspectos más específicos y probablemente aquellos más relativos a la especialidad de ustedes. Mi declaración de conflicto de interés, yo solamente trabajo en la Universidad de Valparaíso, donde percibo remuneración completa. Soy coeditora jefe de la revista MedWeb, pero no me pagan. Y soy editora asociada del British Medical Journal Evidence-Based Medicine y me pagan con suscripción a la revista. No percibo otros ingresos. La agenda de lo que revisaremos hoy muy brevemente, vamos a hacer una breve reseña histórica de algunos aspectos de la ética de investigación médica que son importantes de conocer para poder entender el contexto de lo que al menos sucede en mi país y probablemente en el de ustedes y cuál es la visión que tiene el mundo fuera de la medicina respecto de la ética de investigación en seres humanos en elementos clínicos. Vamos a ver un poquito dos o tres grandes transgresiones de la historia. La normativa internacional prácticamente la voy a mencionar. El marco legal chileno no lo voy a ver yo porque es muy específico, perdón, que eso me disculpen. Y lo que quiero sí ver un poquito es la ética de divulgación del conocimiento, que es un aspecto muy importante, por algunos elementos que les voy a comentar luego, que están muy relacionados con lo que es la investigación con nuestros pacientes y cómo la generación de ese conocimiento se divulga y se debe divulgar y se debe transferir. El concepto de ética, probablemente esto es muy general, yo no soy bioeticista, por algunas circunstancias de la vida me ha tocado presidir un par de comités, pero no soy de las ciencias sociales, me encantaría, y probablemente si alguien tiene algún aporte que hacer, con mucha humildad y feliz lo recibo. El concepto de ética viene del griego ethos,
¿cierto? Que tiene que ver con las conductas y los comportamientos de los seres humanos. Y cuando eso lo transformamos en una serie de normas morales que nos rigen, que rigen la ética, hablamos, ¿cierto?, de moral, porque moral tiene que ver con mores, que es el concepto de las costumbres. Y la ética en sí, en los actos humanos, como los actos humanos son esencialmente libres, es importante saber bien lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y en qué circunstancias. ¿Y por qué es necesaria una ética de investigación científica durante la ejecución de cualquier proyecto de investigación? Antes de los inicios del siglo XVIII, ¿cierto? La ciencia era, perdón, del siglo XX, disculpen. La ciencia básicamente era lo que se llamaba investigación per accidens, es decir, eran observaciones, era ciencia con animales, había algo de investigación en cadáveres que se hacían y básicamente en las escuelas de medicina y los anatomistas, y también había en algunas poblaciones que hoy consideramos vulnerables como los condenados a muerte, etc. Pero a pesar de esos pequeños aspectos de investigación per se, la mayor parte de la investigación eran hallazgos casuales. Y a principios del siglo XX, ¿cierto?, empieza a surgir la idea de lo que es el experimento con seres humanos. O sea, es decir, una investigación diseñada. Y aparece ese concepto de la investigación per se, y durante la segunda mitad del siglo XX, ¿cierto?, aparece lo que se llama la investigación clínica regulada, y eso no es casual, tiene que ver con un montón de circunstancias del siglo XX. Probablemente ustedes todos han visto estas imágenes, ¿cierto?, del llamado Holocausto y de aquellos experimentos atroces que todos hemos conocido. Perdón, ¿me habló? Ah, no, perdón. Bien. Y durante la Segunda Guerra Mundial, al menos lo que conocimos hasta hace pocos años, desde los soldados SS del ejército alemán, ¿cierto? Se conocía que se habían experimentado con los efectos de la hipotermia, las radiaciones, algunas cirugías específicas, se había experimentado con químicos metales pesados, se había hecho esterilizaciones forzosas y algunas inoculaciones bacterianas. Culminada la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, la mayor parte de los médicos del ejército de las SS, ¿cierto?, fueron llevados al juicio de Nuremberg que todos conocemos. Y el juicio de Nuremberg se desarrolló y dio origen a algunos elementos que hasta hoy día permanecen. Durante el procedimiento de Nuremberg se definió en el fondo que había que tener un consentimiento voluntario de los seres humanos si uno iba a experimentar en ellos. Surgió el concepto de evitar el daño y lo que era la relación riesgo-beneficio de cualquier intervención médica y de seres humanos. Surgió por primera vez el concepto de que la capacidad del investigador debe ser evaluada respecto de su trayectoria. No es cosa de que cualquier médico de un ejército o de una unidad militar comience a experimentar con prisioneros. Y también aparece este concepto de la posibilidad de suspender el estudio no solo desde el investigador, sino que también del probando o participante o sujeto de estudio. Finalmente, Nuremberg terminó en que 7 médicos murieron en la horca, 6 fueron a prisión perpetua y el resto cumplió diferentes sentencias.
El problema de ello es que cuando uno revisa la historia, realmente la única utilidad de todo el proceso de Nuremberg fue castigar a los responsables, pero no generar un verdaderos estándares que los investigadores continuaran luego siguiendo. Uno diría, bueno, fueron solo los alemanes de las fuerzas SS, de las fuerzas especiales. Un estudio que probablemente quizás algunos de ustedes conozcan, el estudio Tuskegee. ¿Lo conocen? No, en realidad no. Sí, hemos oído hablar de él. Sí, sí. Para no repetirme, si lo conocen, paso más rápido, ¿no? Bien. Entre el año 1932 y 72, en el estado de Alabama, en Estados Unidos, se reclutaron 400 personas de raza negra afectados de sífilis y 200 controles. Y se les siguió hasta el año 72, durante 40 años, bajo un discurso de que ellos tenían mala sangre. No se les dijo efectivamente cuál era la razón de estudiarlo. Y había un contingente de personas en ese experimento que tuvo además financiamiento gubernamental, que iban a controlar a estas personas negras en circunstancias que ya, ¿cierto?, en el año 42 Fleming había descubierto la penicilina, perdón, en el 40. En el 40 estaba disponible ya para uso la penicilina, y estas personas, al ir pasando los años, ya había evidencia que quienes no recibían penicilina iban evolucionando peor. El problema acá es que se dejó a una población, digamos, de negros infectados. A algunas personas de raza blanca sí se les suministró penicilina, y esto se mantuvo durante 40 años, hasta el año 72, en que un periodista del New York Times denunció la situación. El año 97, el presidente Clinton ofreció un perdón público, y existía todavía un sobreviviente del experimento Tuskegee, y él simbolizó en este hombre el perdón de la comunidad científica y del gobierno americano por haber financiado este experimento. En el año 56, o sea, 11 años después del término de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, en Willowbrook, que está en Staten Island, uno de las 5, ¿cierto?, barrios de Nueva York, ciudad, en una institución de niños con retraso mental, se les inyectó deliberadamente el virus hepatitis a objeto de buscar una vacuna. A los padres se les pidió un consentimiento, efectivamente, pero se estima que fue bajo coerción, porque ustedes se pueden imaginar, año 56, en un periodo industrial muy bullente, aquellas madres que necesitaban asistir a sus trabajos probablemente diariamente y dejaban a sus hijos en esta institución, se les pide que se les permita reclutarlos en un experimento, y por supuesto que todas, digamos, aceptaron. Esto fue otro de los escándalos post-Segunda Guerra. En el año 63, en las cárceles de Oregon y Washington, se reclutaron convictos y se les sometió a una radiación genital de más o menos 600 Röntgen. Se les pagó $200. La máxima radiación anual que hoy día permitimos es de 6 Röntgen, o sea, y se les sometió a 600. En 1963, en el hospital
digamos, hospital israelita de enfermedades crónicas en New York. Se le inyectó células tumorales a 22 pacientes ancianos para poder verificar si este injerto de células tumorales iba a prender o iba a ser rechazado. Probablemente ustedes todos conocen el caso de la talidomida, que también afectó duramente a la comunidad en general. Esto fue mucho más en Europa y se trataba, suministraba la talidomida básicamente para problemas de insomnio o algunas náuseas matinales, o sea, síntomas relativamente menores, y se generó aún, ya teniendo algunos indicios, se siguió administrando y se cree que hubo alrededor de 10.000 niños con focomelia. Esta quizás que es uno de los experimentos que a mí más me impacta, porque además fue en el Mount Sinai, uno de los principales hospitales americanos, ¿cierto? Este paper que se les administró, es un New England Journal of Medicine, se les administró a niños con acné el TRIA, es decir, triacetoloandomicina, que perseguía ser un antibiótico contra los gram negativos que colonizaban las pústulas del acné. Eran niños sanos, alrededor de 50 niños entre 13 y 31 años. A las 4 semanas de administración del TRIA, más de la mitad de los niños mostraban disfunción hepática. En lugar de detener el fármaco, lo que se les hacía era que se les hacía una biopsia hepática para evidenciar el daño y volver a desafiar ese hígado. Materiales y métodos que publica el New England Journal of Medicine dice: los 50 pacientes estudiados incluían niños con retraso mental o delincuentes juveniles que estaban internos en el Laurel Children's Center por más de 2 meses. No había ninguna enfermedad orgánica reconocible más que un acné leve a moderado y por el cual se dio la droga. Y finalmente, ya a puertas del siglo XXI, el año 99, tuvimos la declaración del gobierno japonés, ¿cierto?, sobre la unidad 731. Siempre pensamos que estas atrocidades solo se habían generado por los soldados SS del gobierno alemán, pero en el año 99, no sé si ustedes recuerdan esa noticia, se nos informa que Japón reconoce que fue el único país que utilizó armas químicas y armas biológicas en la batalla. El responsable de esto era un médico muy carismático, que era médico, era clínico y además tenía un doctorado, era médico del ejército, Shiro Ishii. Y cuando se desclasifica la información sobre la unidad 731, se vio que se había hecho disección de personas vivas, se había usado a gran escala inoculaciones bacteriológicas. También, al igual que el ejército SS, habían congelado prisioneros para documentar cómo era el proceso de congelamiento de los seres humanos. Habían sometido a deshidratación severa a los prisioneros y documentaban la agonía. Se cree que la unidad 731 torturó y hizo estos experimentos en más de 10.000 personas. El problema es que ellos además también bombardearon poblados, utilizaron niños, experimentaron en ciudadanos comunes. Les daban a los niños golosinas con anthrax, hacían disecciones, como les decía, de personas vivas, utilizaron muchos tóxicos como cianuro, arsénico y una serie de tóxicos. Todo esto, ¿cierto? Tuvimos
una primera mitad del siglo con 2 guerras mundiales, terminadas las 2 guerras mundiales, tuvimos un juicio de Nuremberg que tampoco resultó en mucho aprendizaje, y luego sucedieron todas estas cosas entre el año 45 y el año 60 y tantos. Por lo tanto, en el año 64 el mundo se reúne en Helsinki, y se genera esta declaración de Helsinki, que es realmente el primer esfuerzo del mundo por regular y además controlar de algún modo el cumplimiento de los principales aspectos éticos en relación a la investigación. Ellos mantienen algunos de los valores que se habían mencionado ya en el Código de Nuremberg, pero que nunca se controlaron, y establecen como principios y valores éticos la autonomía, la no maleficencia, ¿cierto?, la beneficencia y la justicia, pero ellos agregaron 2 elementos: la regulación de los investigadores o de los grupos de investigadores a través de comités de ética, y una regulación del uso del placebo. Es decir, hoy día hay un principio que se le llama equipoise, que uno no puede en un ensayo clínico administrar placebo si existe cualquier intervención que haya mostrado algún beneficio. Es decir, hoy día yo hago un ensayo clínico y no doy placebo. Debo establecer un comparador, lo mejor que haya disponible. No estoy obligado a administrar cosas que no estén disponibles, pero yo solamente puedo generar ensayos clínicos contra lo mejor disponible. Bien, hay todo un marco regulatorio internacional que yo creo que Virginia lo va a ver en detalle más adelante. A mí más bien me interesaba dar un bosquejito sobre estas grandes transgresiones de la historia, y un poco en relación a los comités éticos científicos. Siempre que desarrollemos un proyecto de investigación hay que pasar por un comité ético científico. En general, en la mayor parte de los países, estos comités éticos científicos no pueden ser un grupo de amigos o del vecindario, tiene que estar inserto en una organización o institución. Deben ser independientes en sus decisiones, deben mantener confidencialidad de los proyectos, bueno, deben cumplir tanto con las pautas internacionales como con la legislación local, nacional e institucional de donde están insertos. Y otro elemento es que ojalá los comités éticos científicos guíen, normen, ayuden, pero también faciliten la labor del investigador. No sé ustedes, pero al menos en mi país hay algunos comités éticos científicos que más bien se convierten en algunos espacios de poder. La idea no es esa, pero en general, la mayoría de los comités han ido entendiendo que la generación del conocimiento es un elemento vital y que hay que más bien acompañar, tutelar y ayudar colaborando con los investigadores. Los principales principios que evalúa un comité, esto estoy segura que lo verá Virginia después en detalle, es el valor social, la validez científica, la selección justa de los sujetos, la relación riesgo-beneficio, la revisión independiente, que haya un consentimiento informado que cumpla con lo básico, eso ustedes lo verán, y el respeto por los sujetos enrolados. Todos estos requerimientos de los comités científicos tienen una razón de ser. Quizás solamente quisiera mencionarles el de la validez científica. Es muy frecuente, al menos en los 3 países donde más o menos me ha tocado desempeñarme, que los investigadores vengan a los comités muy enojados porque un comité les observó algo metodológico. Entonces
una vez me tocó un investigador muy enojado y me decía, pero ¿cómo ustedes se meten en la cálculo del tamaño muestral cuando eso no es tarea de ustedes? Y muy enojado. Pero efectivamente, los recursos son escasos. Y cuando uno gana un proyecto de investigación, siempre desplazó a otras personas. Y por lo tanto, cuando uno desplazó a otras personas, lo que uno se le adjudicó, que generalmente está financiado, debe generar conocimiento válido. Si yo no cumplo una metodología que pueda generar conocimiento válido, entonces no tuvo tanto sentido desplazar a otros investigadores. Y el otro tema es la evitación de la sobreexplotación de sujetos. Hay muchísimos ejemplos de gente que de repente uno hace un ensayo clínico con gente que está con una enfermedad terminal o en situaciones, digamos, de no muy buena calidad de vida, y uno en un ensayo los tiene yendo a controles, cumpliendo con fármacos, a veces sufriendo efectos adversos, un montón de cosas que quizás esa persona habría optado por resolver su situación con sus hijos y dedicarse a hacerle cariño a los más cercanos. Por lo tanto, el asegurarse que el conocimiento generado sea, perdón, disculpen que se me... ¡Ay! Eso, ahí. Asegurarse que el conocimiento generado sea válido es una tarea de los comités éticos científicos. El resto se lo voy a dejar a Virginia, yo sé que es su tema, por lo tanto no voy a seguir con los comités. Pero sí me gustaría ver un poquito sobre la ética durante la etapa de divulgación del conocimiento. Esto es un continuum, ¿cierto? De cuando uno desarrolla un proyecto de investigación, cómo puede ir desde la observación errónea, uno se puede equivocar observando, puede analizar mal, puede registrar los datos con pequeños errores, puede retener algunos detalles de los métodos, puede un proyecto dividirlo en publicaciones pequeñas, más papers, puede revisar el diseño después que uno hizo el experimento, puede suprimir datos, puede no aclarar conflictos de interés, y todo esto puede llegar ya hacia el plagio, trabajar sin consentimientos informados, falsificar, fabricar o hacer experimentos humanos ilegales. Esto va desde el error hasta el fraude, desde lo muy intencional hasta transgresiones que no son intencionales, y desde lo que es muy difícil detectar. Si yo registré mal un dato, es muy difícil de detectar, ¿cierto? Hasta lo muy fácilmente detectable. La conducción responsable de investigación durante la etapa de divulgación es compleja, y es compleja porque todo el proceso hasta llegar a publicar un manuscrito es largo y complejo y está sujeto a un montón de situaciones peculiares. Cuando yo estudié medicina, estas eran las hemerotecas que estaban al final de las bibliotecas, donde estaban todas las revistas y solo existían las revistas impresas. Hasta el año 87, ¿cierto? Que en la Universidad de Cornell alguien subió algunas revistas, y a partir de esa fecha se empezaron a hacer disponibles. Hoy día, si nosotros pusiéramos 140 referencias en una hoja, 140, y empezar a juntar libros o volúmenes de 1000 páginas, es decir, 140.000 referencias, y empezar a acumularlos, en el año 1880, que fue el primer volumen de Nature y de Science, todo lo que había hasta ese minuto juntaba 100 páginas. Desde 1920 empezamos a crecer alrededor de 500 páginas al año. En el año 75 teníamos 4 volúmenes ya, y hoy juntamos 15 volúmenes por año. Una página de 140.000 referencias cada 45 minutos, es decir, publicamos un manuscrito entre cada 10 y 14 segundos. Por lo tanto,
el mantenerse al día con la generación 19, perdón, de evidencia es bastante complejo y bastante difícil. ¿Por qué entonces es tan importante que seamos capaces de valorar críticamente la evidencia antes de tomar decisiones en salud? Porque una explicación bien pedestre y rudimentaria es porque cualquiera que sea nuestro convencimiento, nuestro interés, nuestra tincada, ¿ustedes dicen tincada o no? Me tinca que... No, No, decimos no. sin cada Evita, pero entendemos. no sé si se entiende, es como mi intuición. Eso sí. O que sea, me tinca que va a venir mi hijo hoy, o no sé, es como mi intuición. Siempre vamos a tener un artículo publicado con el cual podemos justificar lo que nosotros presuponemos. Entonces, es muy importante la valoración adecuada y la crítica de la evidencia para evitar esto, que es lo que se llama el cherry picking, que se los van a ver más adelante mis colegas probablemente, que es una falacia que ocurre cuando uno toma, ¿cierto?, aquellas publicaciones que apoyan mi propia teoría o postura. El cherry picking se puede dar por varias situaciones. Porque uno no hace una búsqueda sistemática, porque eligió lo que a uno le gusta o soporta la teoría de uno, por intereses ideológicos, porque están más visibles. A veces uno tiene, solo tengo suscripción a Medline, y Medline me surgieron inmediatamente esos papers, porque lo de mejor calidad está menos evidente, o porque me mostraron intencionadamente lo demás encima, las cerezas más bellas. Pero hay que intentar evitar el cherry picking cuando ustedes hagan una búsqueda. Y hablando del tema de la divulgación del conocimiento, yo quería traerles algunos ejemplos muy clásicos que han sido efectivamente los que han gatillado este interés por la ética de la divulgación del conocimiento. Este profesor, ¿cierto? Yoshiki Sasai, que es un doctor muy, muy connotado, ¿cierto?, en Japón. Tenía esta tesista de doctorado, la doctora Obokata, que publicó en el Nature, o sea, la revista de más alto impacto casi en el mundo, que había logrado generar células madre adultas con un estrés térmico. Este hombre, a poco andar, descubrió que los datos eran falseados, y él cometió un suicidio porque le retractaron los manuscritos de su tesista, y los japoneses en eso son bastante muy fieles con el tema del prestigio de los seres humanos. En el año 2004, quizás algunos de ustedes recuerden este caso, el doctor Wang, que era un doctor de la Universidad de Seúl, en Corea, generó esta publicación en Science, diciendo que él había logrado, a partir de células clonadas de ovocitos humanos, muchas líneas celulares. Este hombre colaboraba con el doctor Schatten en Alemania, que fue la gente que clonó la oveja Dolly, este perrito, y tenían una gran trayectoria en clonaciones. A poquito publicarse este manuscrito, una doctora francesa dijo que ella había hecho exactamente lo mismo y no se le generaban esas líneas celulares. A pesar de eso, hubo un segundo reporte del doctor Wang, donde dijo que había logrado 11 líneas celulares humanas, y mostraba las fotografías de tejido condral, tejido óseo, tejido neural, tejido digestivo, etcétera, etcétera. En el 2005 el doctor Schatten suspendió
su colaboración con él porque se descubrió que el hombre había obligado a sus tesistas mujeres a estimularlas con FSH-LH para que ellas generaran los ovocitos, les había hecho una punción del fondo de saco de Douglas, había obtenido los ovocitos para clonar. Eso fue un comportamiento antiético, se le suspendió esa colaboración, pero el hombre siguió publicando hasta que finalmente la Universidad de Seúl tomó cartas en el asunto y se descubrió que todas estas líneas celulares, las fotografías eran inventadas y todo el experimento que había llegado a Nature y a Science era inventado. Bueno, el doctor salió en todas partes, en la revista Time, terminó pidiendo un perdón al mundo, él no se suicidó, pero hoy día está vetado de publicar en cualquier revista. Otra práctica son las autorías gratuitas. Las autorías en los manuscritos tienen condiciones bien específicas que quizás también vean con Virginia en la clase de redacción médica, pero para ser autor uno tiene que haber hecho contribuciones sustantivas a la concepción, al diseño, a la adquisición de datos, al análisis o a la interpretación, pero además tiene que haber participado en el manuscrito y haber aprobado la versión final. Todas las personas tienen que cumplir esas tres condiciones para ser considerados autores. Las autorías gratuitas o honorarias nunca pueden ser porque uno prestó reactivos, porque uno es el líder de opinión en el área o porque uno es el director de ese departamento. Y vamos a ver un poquito de la ética de ensayos clínicos, que probablemente es un elemento que está bastante cerca de ustedes como médicos clínicos. Cuando un paciente acude con un médico o con cualquier personal de salud, la persona que está sentada frente a nosotros siempre está pensando que quien le prescribe conoce bien cómo esa intervención funciona. Y quien prescribe generalmente está pensando, funciona y es seguro. Y cuando todas las intervenciones, ¿cierto?, se prueban a través de ensayos clínicos, yo no voy a hacer una clase de ensayos clínicos porque luego hay una, pero en definitiva lo que uno hace es inscribir un protocolo, elegir una población, separar esos grupos aleatoriamente y asignar pacientes a la intervención que yo quiero probar, y otro grupo a un comparador que no es un placebo, a menos que sea una intervención nueva que no tiene una intervención probada, por lo tanto yo puedo probar versus placebo. De hecho, la vacuna de COVID se hicieron algunos ensayos contra placebo porque no había una intervención probada. Hoy día uno ya no puede hacer un ensayo de vacuna COVID versus placebo. Siempre tiene que el comparador ser lo mejor disponible. En esos dos grupos voy a evaluar un resultado, voy a generar conocimiento y ese conocimiento lo voy a divulgar. Hasta ahí todo, supongo, tenemos el concepto de lo que es un ensayo clínico. Voy a aprobarlo en un comité ético-científico, voy a registrar ese protocolo, hoy día es obligatorio registrar los protocolos de los ensayos clínicos para que cuando sale el manuscrito uno pueda comparar lo que están reportando los autores con lo que inscribieron para realizar como protocolo. La población la voy a aleatorizar para tratar de que los dos grupos sean lo más parecidos posible. Voy a ocultar la secuencia de aleatorización para que el médico no sepa cuál el próximo paciente que si le toca intervención o comparador. Voy a enmascarar al paciente para que no haya un efecto placebo en él o en ella. Voy a enmascarar al personal de salud también. Voy a enmascarar a la persona que registra el resultado, ¿cierto? Si yo estoy evaluando un antibiótico para la neumonía, al radiólogo que está mirando las imágenes de sus pulmones, yo no le voy a decir si el paciente recibió el antibiótico en prueba o el comparador.
Voy a hacer un análisis por intención de tratar, que es una manera de cautelar que las pérdidas que tuve no hayan sido por efectos adversos, muerte o cualquier elemento negativo. Y voy a divulgar conocimiento, el que genere. ¿Y por qué voy a divulgar conocimiento? Para que los médicos puedan tomar decisiones de prescribir, para que los prestadores de salud puedan tomar decisiones de permitir el financiamiento de esa intervención. Voy a divulgar a los pacientes para poder tomar decisiones compartidas con ellos. Voy a divulgar en el mundo científico para que los investigadores, sobre la base de ese conocimiento que yo generé, puedan seguir investigando más. Voy a divulgar a los organismos regulatorios para que permitan la comercialización de esa intervención, y a otros públicos, a la prensa si quiere informar al público, a las unidades de adquisiciones de los hospitales, etcétera, etcétera. Todo eso son decisiones. Es para tomar decisiones, ¿cierto? Por eso divulgo. ¿Y qué pasa con la divulgación de los resultados de los ensayos clínicos? Nosotros sabemos que más de la mitad, como el 70% de las investigaciones son patrocinadas por la industria farmacéutica. Y los proyectos, hay un proyecto europeo grande de la Comunidad Europea y hay varios otros, los que han revisado todas las aprobaciones de ensayos clínicos en los comités éticos científicos se dieron cuenta en los últimos 10 años que la tasa de publicación de los ensayos es de alrededor de un 45%. Luego, los proyectos que han revisado los registros de ensayos clínicos informaron una tasa de publicación de un 49% más o menos. Y los proyectos que han seguido las presentaciones en conferencias o congresos, la tasa de publicación es más baja. Por lo tanto, no todos los ensayos clínicos cumplen este ciclo que yo les dije, desde reclutar los pacientes hasta generar conocimiento y divulgarlo. No cumplen ese ciclo. Luego, cuando yo voy a hilar más fino aún, me doy cuenta que los resultados con los ensayos que tienen resultados favorables al fármaco en prueba se publican más rápido y se publican en mejores revistas. La investigación que produce la industria tiene posibilidades 4 veces más de resultar favorable a la droga asociada al fabricante. Y luego los estudios aprobados por comités éticos científicos que tienen resultados favorables al fármaco que se está estudiando, su probabilidad de ser publicado tiene un odds ratio de alrededor de 2.8, es decir, que por cada resultado desfavorable que se publican 3 resultados favorables. Por lo tanto, esta no publicación no parece ser un proceso aleatorio, tiene una inclinación muy evidente a que no se publique aquello que no favorece la droga del fabricante. Por lo tanto, ¿qué pasa si a mí me falta más del 50% de la información para tomar una decisión? Mis decisiones se caen, porque finalmente los ensayos clínicos, que además son los sustratos para que luego hagamos revisiones sistemáticas de la literatura y metaanálisis, resulta que en los metaanálisis yo voy a incorporar la mitad de los estudios que podría incluir, y voy a incluir además aquellos que están sesgados hacia la droga del fabricante. Entonces, este es un tema ético complejo que el mundo ha ido tomando alguna, no todo es negro, el mundo ha tomado algunas soluciones, pero sigue siendo complejo. Yo no sé si ustedes conocen la historia de la lorcainida. En el año 80 se hizo un ensayo clínico para probar la efectividad de un antiarrítmico en pacientes con infarto agudo del miocardio. Habían 50 pacientes en cada rama, y en la rama experimental fallecieron 9, y en la rama que no recibió lorcainida no falleció ninguno. Nunca se publicó ese estudio.
no sé las razones exactas, pero nunca se publicó. Y los propios autores del estudio, 13 años después, decidieron, cuando empezó a hablarse un poquito, todavía no mucho, pero algo de sesgos de divulgación, ellos reconocieron su propio sesgo de divulgación e intentaron publicar. Llevaron esto a un montón de revistas donde eran rechazados. ¿Y por qué eran rechazados? Porque las revistas tienden también o tendían a aceptar resultados favorables. Les gusta mostrar un manuscrito donde hay una diferencia, donde se muestra que la droga experimental tuvo resultados. Antiguamente las revistas encontraban un poco aburrido, no sé, que uno dijera, hice esto, gasté tanto dinero, recluté tantos pacientes y al final no demostré diferencia. Bien, finalmente la publicó el International Journal of Cardiology, que es una buena revista, pero se estima que en esos 13 años murieron más de 100.000 pacientes por ese sesgo de divulgación. El otro gran ejemplo en la medicina es el famoso estudio de la paroxetina. Este estudio se publicó en el año 2001 y lo publicó el Journal de la Academia Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes, que es el órgano oficial de la academia. Por lo tanto, es una revista de muy alto impacto, muy leída y muy buena. Este estudio, que se les conoce como el estudio 329, quizás ustedes lo han escuchado, se publica la eficacia de la paroxetina en el tratamiento de la depresión mayor en adolescentes. Eran 275 adolescentes con depresión mayor y se les dividió en 3 grupos experimentales. Algunos recibieron paroxetina, otros recibieron imipramina y otros recibieron placebo. La conclusión de este manuscrito es: la paroxetina generalmente bien tolerada y efectiva para la depresión mayor unipolar en adolescentes cuando se compara con placebo. En el año 2002, la persona que revisaba en la FDA esto le llamó la atención porque dijo que el margen estadístico era muy menor. Pero aún así no hubo respuesta y en el año 2002 la SmithKline Beecham, que hoy día es GlaxoSmithKline, generó una campaña de marketing donde se prescribieron más de 2 millones de recetas off-label solo en el año 2002. Y en el 2015 surgió la iniciativa RIAT, que es una iniciativa de la Comunidad Europea, en que se empezaron a reanalizar datos primarios de ensayos clínicos, y al revisar esto, que eran así como más de 700 archivos, se concluyó que la paroxetina era inefectiva, pero además de ser inefectiva, era no segura, porque los datos de la rama de la paroxetina indicaban que había mayor suicidabilidad, y la suicidabilidad se ocultó. Esto generó que posteriormente, en el 2016, la FDA generó este Black Box Warning de que no se usaran inhibidores de recaptación de serotonina en los adolescentes. Pero cuando surgió esto en el 2015, había 22 autores del estudio, ninguno de ellos había escrito el paper y se determinó que había sido un escritor fantasma contratado por la compañía farmacéutica. Habían algunos de estos 22 que pertenecían a universidades, las universidades se quedaron absolutamente perplejas y ha habido muchas iniciativas para que este paper sea retractado. Finalmente, el año 2017, el Departamento de Justicia de Estados Unidos aplicó una multa de 3.000 millones de dólares a GlaxoSmithKline por promover la paroxetina fraudulentamente. Disculpe. Por promover la paroxetina fraudulentamente. Yo hice una búsqueda
bueno, ha habido como esto que Peter Doshi, que es una persona muy respetada, él publicó en el British Medical Journal, no corrigieron, no retractaron, no pidieron disculpas, no comentaron. El reanálisis del ensayo de la paroxetina hace surgir preguntas sobre las responsabilidades institucionales, porque las universidades no sabían qué hacer. Pero si uno va a Medline, el paper de la paroxetina todavía está ahí, no se ha retractado, y por lo tanto, un psiquiatra joven, un residente, alguien puede efectivamente llegar a este manuscrito y asumir que efectivamente la paroxetina es eficiente para tratar la depresión en adolescentes. Volviendo a el tema cuando uno prescribe frente a un paciente y la ética de quienes publicaron y cómo nos pueden guiar en nuestras decisiones clínicas. Esta publicación del Journal of Clinical Epidemiology, que es la revista probablemente más seria en medicina basada en evidencia, revisó 303 ensayos clínicos y los siguieron durante 12 años con una tasa de publicación de un 55%. Esto fue publicado en el British Medical Journal también. Hicieron una revisión sistemática de 30 artículos primarios que estudiaban si el auspicio de la industria se asociaba a los resultados de los ensayos clínicos, y ellos fueron quienes establecieron que la investigación producida por la industria, su posibilidad de ser publicada es 4 veces más, si el resultado es favorable. Ahora, es entendible, yo no quiero decir que la industria no debe existir, ellos hacen un gran aporte a la investigación, probablemente son quienes desarrollan más moléculas y más drogas, pero se estima que hay entre 1 y 2 intervenciones eficaces por año y se desarrollan más miles de ensayos clínicos y se introducen muchas drogas que probablemente tienen más bien un interés comercial o que se les vence la patente, diferentes razones para ser introducidas. Esta es una publicación del PLOS, el Public Library of Science de Estados Unidos. Ellos hicieron un seguimiento prospectivo de protocolos de ensayos clínicos y también 48% de tasa de publicación. Fueron 38 estudios que estudiaron la asociación entre los auspicios de la industria y la calidad y costo de las prescripciones, y ellos concluyen que, salvo raras excepciones, los estudios de exposición a la información aportada directo por la industria muestran asociación con mayor frecuencia de prescripción, mayores costos y menor calidad de prescripción. Esta publicación también es un PLOS, siguió a 5.300 ensayos clínicos inscritos o registrados, y solo el 50% de aquellos patrocinados por la industria llegaron a ser publicados. Bueno, esto podría seguir en todas las especialidades. Esto es en neurocirugía también, hay 38% de los ensayos reportaban los efectos adversos. Esta es un artículo de opinión que escribió Ian Chalmers, que es el fundador de Cochrane, y el doctor Paul Glasziou, que es del Centro de Medicina Basada en Evidencia de Oxford, cuando efectivamente el mundo se convenció que se estaba publicando la mitad de lo que se investiga, y la mitad, justamente la mitad que es favorable a la industria. ¿Por qué es tan importante en términos éticos el sesgo de divulgación? Porque se refiere a la resultado o la tendencia a someter, y a las revistas también a aceptar, artículos dependiendo de los resultados, ¿cierto?
Si la evidencia no está disponible en una proporción, en este caso el 50%, mis conclusiones son sesgadas y por lo tanto todos los tomadores de decisión dejan de confiar en la investigación, o sea, en la evidencia generada por la investigación. Hay algunas soluciones, les dije, hay esbozos de soluciones. Hoy día los ensayos deben ser registrados. Hay campañas para que sean más publicados. El Parlamento Europeo sacó hace 4 años una ley que obliga a publicarlo. En nuestro mundo, en latinoamericano, todavía no estamos tan regulados y hay muchos ensayos que todavía no se publican. ¿Qué significa este sesgo de divulgación? Que estamos sobreestimando las eficacias de las intervenciones, estamos infraestimando los riesgos, los daños y los efectos adversos, que las compañías aseguradoras están otorgando reembolsos o financiamiento basados en evidencia sesgada, que se pierden muchos recursos en países pobres porque se genera investigación redundante al no tener la investigación que ya se ha financiado. Se replican ensayos ya realizados, ¿cierto? Y se financian doblemente. Por lo tanto, la sociedad va pagando por tratamientos inefectivos. También es una práctica no ética desde los participantes, porque uno los convence de la utilidad de que ellos participen en un ensayo, pero luego el ensayo, si lo quieren buscar, no está disponible. No podemos tener conclusiones válidas sobre el impacto que van a tener los estudios no publicados cuando la comunidad científica logre que se publiquen. Y por lo tanto los efectos agregados en las revisiones sistemáticas acarrean sobreestimaciones. Bien, creo que son las 23:01, me pasé en un minuto, les pido disculpas y encantada de discutir con ustedes lo que quieran y muchas gracias nuevamente por la invitación. Virginia. Bueno, muchas gracias, Edita. En realidad ha sido muy iluminadora tu ponencia y muy coherente con todo lo que está pasando en el mundo real. Es una preocupación en primer mundo y nosotros que estamos queriendo empezar a tener un poco de confianza en la evidencia científica, también pues tenemos que estar claros de que hay este sesgo de publicación que puede interferir dentro de nuestra presentación. Por eso tenemos que ser todavía más rigurosos en hacer una buena lectura crítica de los artículos. Me fascinó muchísimo las cosas que dijiste y le voy a dar respuesta cuando nos toque al final del curso sobre el sometimiento a los comités de ética, la parte de por qué siempre la gente se molesta porque los comités de ética hacen una evaluación científica de los protocolos, ¿verdad? Eso me ayuda muchísimo para explicarles a los compañeros que uno quisiera que vieran que la valoración científica, si un estudio, un protocolo no va a dar ninguna valoración científica, no es ético tampoco. O sea, tamaños muestrales pequeños, diseños cargados con sesgos, nos da una sobreexplotación del sujeto que participa en la investigación. Y bueno, solamente para terminar, porque la hora, a esta hora, pues se hace como 2 horas, ¿verdad? Se cansan. Y solo añadir un poquito más sobre lo que tú decías sobre la sobreestimación del efecto, sobre todo en los oncológicos, como es el caso del sorafenib en el cáncer de hígado. Que si el comparador que se hizo fue medir la sobrevivencia a los 2 meses y medio, 3 meses, sale como que hay un efecto, pero uno mira que eso puede ser estadísticamente significativo, pero no clínicamente significativo, ¿verdad? Y se gastan, que tocan $25,000 por una dosis, por la dosis de sorafenib, cuando en realidad no va a haber ningún cambio en la sobrevivencia del paciente. Hay un ruido que no logro escuchar. Hay mucho ruido, hay interferencias. Ahorita sí, ¿verdad?
Yo creo que uno de los elementos que es interesante que quede en cualquier curso de metodología, y así le enseñamos a los residentes, es lograr entender que lo estadísticamente significativo no necesariamente es clínicamente relevante, porque la estadística uno puede lograr, aumentando los tamaños muestrales, lograr diferencias significativas. Entonces, a veces pasa, por ejemplo, mucho con los fármacos oncológicos, en que uno hace un ensayo con 3.000 pacientes, y con 3.000 pacientes, 12 días de diferencia en supervivencia nos van a dar un margen estadísticamente significativo. Y 12 días de un paciente muriendo agónico, muchas veces solo constituye correr un certificado de defunción. Entonces, efectivamente, uno versus muchos millones de pesos en el caso nuestro, o muchos miles de dólares, porque nos muestran una diferencia estadísticamente significativa. Entonces siempre hay que valorar lo clínicamente relevante. Eso luego podemos no sé si tengo yo la clase de estimación del efecto, pero hay estudios bien bonitos de cómo uno, haciéndolos calcular la diferencia, ¿cierto? De riesgo relativo o de riesgo absoluto, cómo la reducción de riesgo relativo uno la puede manejar, y de hecho la industria nos muestra reducciones de riesgo relativo, pero después uno va a la reducción de riesgo absoluto y realmente se da cuenta de lo que efectivamente debería valorar en términos de riesgo-beneficio. Así es, sí, así es. Vamos a ir entrando poquito a poquito a todos estos términos, también a todo el análisis. Le toca a Luis la próxima semana, el martes, hablar un poquito sobre esto, sobre la valoración de riesgo de sesgos en todo el material que se va a ocupar para marco teórico, que va a ocupar para sustentar una investigación. Y vamos a ir despacito. Hoy, el día de hoy, ha sido la énfasis en la ética de la investigación, cómo tenemos que darle importancia al consentimiento informado, pero un consentimiento informado real, que lo que hace es sobresaltar la autonomía de las personas, o sea, que la persona que entra al estudio lo hace porque es coherente con sus principios y con sus valores, ¿verdad? Y no como una coacción o una coerción, sobre todo en nuestros países pobres, que si se les ofrece algún incentivo, participan por la esperanza de quedar en el incentivo positivo, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas tienen que ser muy cuidadosos, y el hacer un buen protocolo que tenga valor social, que tenga valor científico, para que no estemos, digámoslo así, jugando con la persona que entra, porque al final los resultados pues no van a ser resultados que avancen la ciencia ni den beneficio a nadie. Entonces, todo esto ha sido muy, muy bien presentado. No sé si quedamos un espacio para preguntas. ¿Alguien quiere opinar, decir algo, expresarse? Yo para empezar, nada más quisiera agradecer a la doctora Madrid, que fue una excelente ponencia, ha sido muy iluminadora la historia que toda la historia que nos ha narrado, y realmente es importante tomar en cuenta todos estos datos antes de pensar en hacer investigación. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctor, por sus palabras. Sí. ¿Alguien más? De todos modos, la vamos a Hola, tener muy buenas noches. en los estudios observacionales de nuevo. Sí, sí, doctor Ruiz. Hola, muy buenas noches. Sí, bueno, felicitar también a la doctora, realmente fue una ponencia excelente. Solo recordar que también nosotros aquí en lo que hoy conocemos como Triángulo Norte tuvimos nuestro propio también estudio Tosquillí, ahí en Guatemala también hubo un estudio financiado por los americanos, en donde se inocularon chancro, bueno, enfermedades de transmisión sexual, sífilis, chancro y gonorrea, que también pues en los años entre 1944 y 46, si no me acuerdo, o 46, 48, más o menos en ese tiempo se dio. Yo solo quiero dejar en la palestra que, dada la ponencia y la explicación que usted también ha dado, doctora Rodríguez, quizás para las próximas clases, tal vez, como usted dice, pues por ser países tercermundistas, nos puedan dejar, por ejemplo, bien claro
cuáles son esos criterios con los cuales nosotros vamos a validar un estudio o le vamos a dar validez tanto interna como externa a ese estudio para no caer en ese problema, como bien lo mencionó la doctora, y creo que es la frase que me llevo esta noche, de que estadísticamente significativo no tiene que ser clínicamente relevante. Entonces, para que nos orienten y nos digan esos criterios de validez de estudio. Y la otra cosa es de que en su experiencia, ya que ustedes son expertas en publicación y en investigación, ¿cuál sería como la ruta más práctica o los pasos, así como los han puesto en flujograma en sus exponencias, para que nosotros aquí en Latinoamérica, pues tal cual ustedes lo conocen muy bien, se nos facilitaría la ruta de publicación de nuestros estudios y de nuestras investigaciones? Bueno, en mi caso, yo no conozco la realidad de Ecuador como para atreverme a dar una opinión respecto de eso, pero en general, ustedes como clínicos tienen una cosa valiosísima, valiosísima, que son los pacientes. Por lo tanto, si yo tuviera que dar una sola respuesta a eso, creo que la única clave, es el trabajo en equipo. Que tengan quizás un metodólogo o una persona más formada en metodología, no pueden prescindir del clínico y hoy día tampoco del paciente. Hoy día las nuevas pautas SIOMS exigen que los participantes también sean involucrados en la investigación. Y creo que otro de los elementos que creo que es muy conducente a éxito es la incorporación de los jóvenes, de los estudiantes, de los residentes. Los jóvenes siempre aportan, tienen neuronas muy dúctiles, muy rápidas, con mucha fina energética. Entonces, efectivamente, creo que la única clave ahí es el trabajo en equipo y las reuniones periódicas. Así es. Sí, quizá para añadirle, doctor Ruiz, el doctor Ortiz, que va a dar la clase el martes, nos va a hablar sobre lectura crítica un poquito, ¿verdad? Porque solo es una hora, pero para poder incorporar la teoría al marco teórico y por lo tanto va a hablar un poquito de eso. Con respecto a lo de la ética que nosotros tendríamos que hacer, seguir lo que dice ya Evita, primero formar un buen equipo, ya lo habíamos hablado la semana pasada, en la clase pasada, y luego someterlo a un comité de ética, ¿verdad? Porque eso es indispensable. Si fuera un ensayo clínico, pues hay que registrarlo en cualquiera de las plataformas. En la plataforma de la Clinical Trials es una buena plataforma para registrarlo y podríamos hacerlo ahí si es una revisión sistemática en Próspero. Ya si es una serie de casos o observacionales, pues todavía pues no se registran, pero la cuestión que tengamos en mente que haya tenido una evaluación ética previa. Y después de eso, si hemos visto que tiene mucho valor social para compartirlo, entonces ir buscando la revista que más se acomode al tema, ¿verdad? Al tema para que le encuentre el interés, ¿verdad? Porque si es algo de infecto, no lo vamos a ir a meter en una cosa donde no les interesa mucho publicar eso. Y claro, luego uno también bajar siempre las instrucciones del autor para acomodar el formato del manuscrito a como ellos lo piden, ¿verdad? Para dejarlo más fácil de leer. Inicialmente, pues quizá empezar con revistas que aunque sean de bajo impacto, pues en América Latina, en nuestro idioma, y cuando ya creamos que es algo que sí debe conocerlo a nivel mundial, pues tratar de acompañarnos también de alguien que pueda hacer una buena traducción e irlo buscando ya a otras revistas de mayor impacto. Creo que eso podría ser un flujograma que pudiéramos crear para poder accesar a publicar en revistas, ¿verdad? Tenemos revistas propias. Ustedes saben que pues aunque están indexadas en bases de bajo factor de impacto, pero por ahí se puede también empezar para irnos conociendo cómo es el caminito con el peer reviewer, de que nos manda observaciones, corregirlas, volverlas a enviar y no darse por vencido cuando le van haciendo observaciones a uno, ¿verdad? Entonces no enojarse
porque le manda observaciones y votar el asunto, sino que tratar de mejorarlo como se nos va indicando cuando se nos aprueba y el peer reviewer dice de que solo hay que arreglarle por aquí, por allá, etcétera. Eso sería como un flujograma, pero apenas vamos empezando en la segunda clase. La ética de la investigación, pongámosle mucha importancia. Hay veces los diseños no pueden proceder porque estamos violando un derecho de algún paciente, ni modo que algo tenga que quedarse como un observacional. Hay que estar muy seguro cuando uno lo remonta ya a un experimental, etcétera, etcétera. Tener claros los consentimientos informados, darle continuidad y seguimiento al paciente, compartir con él los resultados de la investigación, ¿verdad? Todo eso que tiene que ser como un cuidado de no olvidar que el centro de todo siempre es el paciente y para el paciente. Entonces eso... Casi ninguna revista acepta proyectos que no tengan autorización del comité de ética. Entonces uno queda bloqueado porque no puede... Claro, claro. Pero fíjate, Evita, que muchos acá y los inician sin comité de ética y después quieren una revisión retrospectiva y eso no se puede hacer. No, no Entonces se tenemos que tener claro ¿no? que hay que tenerlo previo. No se puede luego, posteriormente, estar buscando que alguien lo evalúe porque nadie va a querer hacer algo que ya, primero no es válido eso, no se vale hacer eso. Y el otro elemento que Francisco preguntaba y que puede ayudar a elevar el número de publicaciones o de comunicaciones en general, de transferencia de conocimiento, es la discusión. Nosotros habitualmente somos un grupo no tan grande, de unos 9 investigadores y alrededor de 20 o 24 ayudantes, digamos, médicos jóvenes, residentes o internos. Y siempre que uno escribe, lo mandamos al equipo, pero lo mandamos a alguien de afuera. E incluso es muy conveniente muchas veces mandarlo a alguien, al cónyuge, al amigo, que ni siquiera esté en el tema, porque cuando estamos todos en el tema tendemos a rellenar mentalmente el final de las oraciones. Entonces uno como rellena mentalmente, uno se está entendiendo, pero después tú se lo das a un paciente y te dice, es que aquí no sé qué quiso decir. Entonces, el que a uno le critiquen sin pudor y que lo destruyan, ayuda un montón. Eso yo creo que también es, porque una cosa es la generación. Tenemos un montón de residentes que hacen unas tesis maravillosas, excelente trabajo de campo, pero luego la divulgación es mala. O al revés, gente que vende muy bien algo que no tiene tanta... Sí, también. Claro, entonces el momento de la divulgación, no preocuparse que a uno lo critiquen, todo lo que sea. Yo creo que eso es re bueno. Así es. Bien, Gracias, gracias. Muchas Sí, gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Si no hay más preguntas, gracias, Evita. Nos volvemos a ver con los estudios observacionales. Gracias por invitarme. No, ya sabes, un honor para nosotros tenerte con nosotros. Y muchas gracias a todos por estar presentes. Nos volveremos a ver entonces el próximo martes, siempre a la misma hora y en el mismo canal, a las 8 de la noche. Gracias. Cuídense mucho. Sean muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Noches.